Señor quiere hablarnos del pacto, ¿sí? Lamentablemente la palabra pacto ha sido una palabra que también ha sido tal vez mal utilizada, ha sido deformada en algunos conceptos. Y muchas veces esa deformación es producto de que no entendamos que verdaderamente es un pacto. Pero la palabra de Dios nos muestra a través de la Biblia en el Antiguo Testamento muchas referencias acerca del pacto. Si usted va y hace una búsqueda rápida en su buscador, en su celular, y coloca la palabra pacto, puede encontrar alrededor de 305, 330 referencias acerca de la palabra pacto, ¿sí? De esas 330, 275 más o menos pueden estar en el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento necesitó más recordar esa palabra. Y 32 de ellas hacen referencia en el Nuevo Testamento. Estas son estadísticas bíblicas que tal vez no aporten mucho, pero sí apuntan. Y yo quiero que usted entienda la palabra del día de hoy como un apuntador. ¿Todos han visto un apuntador de esos que colocan a veces el profe para dar la clase y va señalando? Sí, eso es un apuntador. Está aquí, pero apunta allá. Yo le voy a hablar del pacto desde el Antiguo Testamento como un apuntador que apunta allá. ¿A dónde? A la cruz, ¿sí? Al pacto verdadero, al nuevo pacto, ¿sí? Porque si nosotros nos quedamos en el viejo pacto, pues la cosa no va a ser tan fácil. De hecho, estas palabras que el Señor está declarando acá, las está declarando sobre Noé y su familia. Noé acababa de pasar una trágica decisión del Señor, donde en uno de sus pactos con la humanidad se había descarriado y deteriorado. ¿Por qué? Porque después de la caída, usted y yo siempre tenderemos a esa naturaleza pecaminosa, a la carne, y siempre el hombre va a tender hacia allá. Pero acá me llamó mucho la atención porque Dios hace un nuevo pacto y le dice a este pueblo que ya no morirá más inundado, que ya no será por agua, será por calor. Por eso les digo que estamos cerca al fin de los tiempos, porque el calor está fuerte, ¿cierto? Pero no solo por eso, sino porque Dios ratifica su palabra y su palabra es verdad. Entonces lo que Dios está diciendo acá es que Él va a hacer un nuevo pacto. Pero dentro de muchas de las características de un pacto que hoy quiero compartirte, aprender a ver las características de un pacto, y especialmente cuando es el pacto de Dios, una de esas características son las señales. Y aquí deja como característica el arco iris como una señal, ¿sí? Alguna vez un diseñador creativo consideró que eso podría ser el referente de una ideología. Y no está mal, es libre, ¿sí? Pero usted y yo sabemos que eso no significa eso. Que el arco iris es la confirmación del pacto de Dios sobre su pueblo. Y yo no lo puedo olvidar. Por eso a mí me encanta cuando lo veo en una camiseta o cuando alguien se lo pone con ese propósito. Porque lo único que eso me llama es a orar para que el pacto de Dios se cumpla sobre esa persona. Y punto, y no me estreso por el tema. Pero sí quiero recordar que el pacto, según la Biblia, antes de esta creatividad, cumplía un propósito de dar una señal al pueblo. Y era que Dios ya no se iba a molestar con el pueblo de esa manera. Déjeme le doy una definición de acuerdo al diccionario ilustrado de la Biblia. Dice: pacto, acuerdo mutuo entre dos o más socios. Dígale el que tiene al lado: listo, socio. Bueno, entre dos o más socios que los vincula y obliga a una reciprocidad. Hace 8 días hablamos desde otro contexto de la reciprocidad. ¿Qué es reciprocidad? Es esto que implica que cuando somos dos, tú pones y yo pongo. Bueno, todo pacto, y especialmente el pacto bíblico verdadero, no el tergiversado, está colocado en algo que Dios está entregando y que tal vez demanda de su pueblo, especialmente en el pacto antiguo, en el pacto del Antiguo Testamento, ¿sí? Y aquí, cuando empezamos a hacer un poco de historia, empezamos a entender que estos pactos tienen unas características, ¿sí? Dentro de esas características, cuando usted habla de pacto, usted no puede dejar de hablar del amor de Dios. ¿Para qué? Para recargar su pacto. Es algo que si usted lo mira cronológicamente, pacto por pacto, usted ve a Dios sencillamente recargándole al ser humano, ¿no? O sea, Dios nos da una oportunidad, nos gastamos las millas y después venimos por más millas. Cada pacto de la Biblia, cuando usted lo ve, es Dios en su infinito amor
recargándole una nueva oportunidad. ¿A quién? A usted y a mí. Porque la verdad, por nosotros mismos no podríamos hacerlo, porque tendemos, ¿sí?, a ser malos. Por ese antiguo pacto no podríamos haberlo hecho, ¿sí? Y es importante identificarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos a conocer la historia del pacto, no vamos a poder entender el verdadero pacto que se hizo en una cruz. Yo le estoy hablando de un arco iris que apunta, ¿sabes a qué? A una cruz. Es una señal que apunta a una señal más grande en el tiempo. Pero en ese principio y ese fin hay algunos elementos que quiero compartir contigo que me parecen especiales a la hora de hablar del pacto. Uno de ellos está en Éxodo 2:23 y está el Señor, está el pueblo bajo opresión en este caso, porque había habido un cambio de gobernante y el gobernante nuevo que llegaba ya no quería al pueblo de Israel, ¿sí?, porque se había vuelto un problema. Dice: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos. O sea, el pueblo ya estaba esclavizado. Recuerde cómo comenzó esta historia. José, el segundo a bordo, y tenía el privilegio de tener a su pueblo allí. Pero con el tiempo el pueblo se fue volviendo, ¿qué? Esclavo, ¿sí? Y allí está el pueblo de Dios, sobre el cual ya había un pacto, en problemas, ¿sí? Por muchas razones, que no le voy a echar la culpa al pueblo hoy, pero vamos a ver alguna de ellas. Dice: sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Lo primero que quiero recordarle hoy es: Dios no ha olvidado el pacto que hizo por ti. Tú puedes sentir que Dios se está olvidando de ti, pero yo quiero decirte, Él no ha olvidado el pacto. Por eso, cuando tú conoces qué es el pacto de Dios, tú empiezas entonces a ver que a pesar de lo que estaba pasando aquí ya había opresión, había hambre. De hecho, es una de las características en muchas de las recargas de pacto que Dios hizo, el hambre, ¿sí? Más adelante el pueblo, camino a la tierra prometida, también iba a reclamar ese pacto. ¿Por qué? Por hambre. ¿Y qué hizo el Señor? Lo alimentó. O sea que usted y yo estamos cubiertos bajo un pacto que nos promete de una u otra manera este primer punto que yo te quiero compartir, que se llama la misericordia de Dios. Cuando yo tomo algo que dice: voy a hablar del pacto de Dios, más allá de la ley y de todo lo que podamos aprender ahí en el contexto bíblico, el primer punto que usted debería recordar cuando habla del pacto de Dios es su misericordia. Porque nosotros no lo merecíamos, nosotros no éramos nada ni nadie, ¿sí? De hecho, hoy cuando yo me miro, no es fácil llegar a estos 35. La envidia es así, pero sigamos. Pero uno ve que la misericordia de Dios, porque Dios no me llegó acá y yo llegué listo. Todos creen que el pastor llegó y no, pues el pastor era santo. No, yo ahora soy santo por su pacto, ¿sí? Pero antes no vivía siquiera en el mundo, era en el inframundo de donde Dios me sacó. ¿Y yo qué veo allí? Su pacto. Pero si veo su pacto, veo su misericordia. Porque cuando yo no veo la misericordia de Dios, entonces yo pierdo la reciprocidad del pacto de Dios. Te lo voy a explicar de esta manera. En el ámbito laboral, yo trabajaba en el sector asegurador, ¿sí? Y en los seguros, tú pagas algo que se llama prima, que es algo muy poco, ¿sí? Que todos se quejan que es caro, ¿cierto? Porque es muy costoso el seguro. Pero cuando tú pierdes, frente a lo que te van a pagar, ¿es mucho o poco? Porque te pagan, te voy a poner el ejemplo más desmenuzado. Si tú tienes un carro, ¿sí?, que vale, bueno, hoy casi todos los carros valen 50 millones de pesos. Vale 50 millones de pesos. Tú pagas para que te lo aseguren 1 millón de pesos, ¿sí? Y cuando se te roban el carro, ¿tú cuánto reclamas? 50. ¿Cuánto pagaste? 1, ¿sí? Eso no es recíproco. ¿Por qué? Porque me estás pagando muy poquito y yo te pago mucho, ¿sí? Es un negocio. Eso tiene otro cuento para poder que se justifique. Pero a lo que yo te quiero llevar en este ejemplo
es que así funciona la misericordia de Dios. Dios le daba un pacto a su pueblo, Adán y Eva, Noé, Abraham, ¿sí? Y hacía un pacto con su pueblo, y su pueblo no era recíproco, pero su pacto seguía vigente. ¿O qué pasaba? Si no seguía vigente, se recargaba, y se recargaba uno nuevo. O sea que usted y yo, la verdad, cuando hablamos del pacto de Dios, tenemos que entender que su misericordia nos ha alcanzado. Diga, su misericordia me alcanzó. Y por su misericordia usted y yo podemos hablar de lo nuevo. Podemos hoy entender que aunque no lo merecíamos, y para ser honestos, aunque no lo merecemos a veces, su misericordia nos ha alcanzado. Génesis 9:11 sigue diciendo el Señor: este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Nunca más. Y si el Señor dijo nunca más, nunca más lo habrá. Porque hay diluvios particulares, ¿no? Nuestras vidas mismas, en nuestra alma, en nuestro corazón, en algunas áreas, tienen diluvios que uno dice: este es el fin del mundo, yo no voy a salir de esto. Pero Dios viene y te recuerda: tranquilo, es mi pacto contigo. ¿Y sabes por qué es mi pacto contigo? Por su infinita misericordia. El apóstol Pablo lo dice de mejor manera. ¿Sabes de qué habla la misericordia de Dios? De que allí donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Wow. Te lo voy a decir así. Cuando uno peca, voy a llamarlo con nombre propio, cuando uno fornica, ¿sí?, que es tener relaciones antes del matrimonio. Las relaciones sexuales son diseñadas para el matrimonio, ¿sí? Y por eso siempre recuerdo algo que aprendí de un gran pastor. Por eso antes del matrimonio hay que poner una cuarta, ¿sí? ¿Hay jóvenes acá solteros? ¿Sí? Uy, ya no hay solteros. Gloria a Dios, todos están casados, ¿sí o no? Los solteros hagan así, ¿sí? Hagan una cuarta, ¿sí? A esta distancia. Porque cuando se pierde la cuarta, terminan en el cuarto, ¿sí? Yo sé por qué lo digo, ¿sí? Volvamos al centro del mensaje. Cuando uno fornica antes del matrimonio, hay riesgos, enfermedades, ¿sí? No te voy a hablar todavía de, bueno, ya te hablé, es pecado, pero hay enfermedades, pueden pasar situaciones. Pero hay una cosa que pasa, es que uno puede quedar en embarazo, ¿sí? Y como usted es un hijo de Dios, Dios lo va a guiar a mantenerse firme, ¿sí? Y en ese pecado Dios puede hacer cosas maravillosas que usted y yo no planeamos, pero Él sí. Se llaman hijos. Y cuando uno los ve, uno dice: ¡ole, cómo qué bonito! ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia. Que aunque no merecíamos, que aunque no lo hacíamos, no lo hicimos bien, usted puede ver el que tiene al lado. Cuando usted ve a su hermano que tiene al lado, usted solo puede decir: misericordia. Porque la misericordia viene acompañado de su gracia. Porque donde sobreabunda pecado, en el pacto de Dios sobreabunda gracia. ¿Y sabe qué hace Dios allí? Pues lo llama y le dice: yo sé que no me cumpliste, pero yo hice un pacto y yo soy fiel. Tú no, pero yo sí. Entonces ven, levántate. Ven, levántate y goza de la misericordia. Entre el pueblo judío y el pueblo gentil hay un gran ejemplo de esta misericordia de Dios. En Romanos 11:30 el apóstol Pablo, judío, como él mismo decía, de pura cepa, dice esto: de hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios. Diga conmigo: en otro tiempo. Ya no, ¿cierto? Sigamos. Pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto ¿de qué? De su misericordia. Oye, este Dios de pactos es un Dios raro. Es un Dios que dice que por la desobediencia de un pueblo, a mí me alcanza la misericordia. O sea, lo que Dios más o menos está diciendo es que yo puedo ser desobediente, pero por su misericordia mi generación vive su pacto.
Wow. Sigue diciendo: asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia. Espere, los otros también. Ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes, la recibirán. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Wow. Diga conmigo: donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Señor, hoy sobreabúndame en gracia, porque todos la necesitamos. Y el pacto de Dios tiene como característica ver su misericordia. Acabamos de pasar por un relato bíblico de un hombre llamado Jacob, ¿sí? Terminamos preocupados los hombres, porque vimos pobre hombre metido en esa encrucijada entre dos mujeres que lo hacían acostarse con la una y con la otra y con la criada, y pobre hombre obediente se acostaba con todas. Pero la misericordia de Dios dice que de producto de ese desorden hay 12 tribus de Israel que son fundamento para el pueblo de Dios. O sea que tú y yo hemos recibido del pacto de Dios su misericordia al saber que podíamos estar en otro lado, pero estamos acá. Esta es una pregunta de esas profundas en el nivel de comunicación con mi esposa, a veces que vamos en el carro, ¿sí? Y de pronto como que el Espíritu Santo nos hace la pregunta así, de algo. Y yo la miro, ella me mira, nos miramos, y de pronto yo le digo: oye, ¿qué sería si el Señor no te hubiera alcanzado? Y ella me mira: lo mismo que tú. Porque a veces llegamos, nos reímos después porque decimos: donde no nos hubiera alcanzado, Dios mío bendito, no andaríamos ni juntos. Porque sin su misericordia y sin su gracia, su pacto en nuestra vida no sería real. No sería el pacto de Dios. Sería cualquier otro de estos que nos han vendido, pero no sería el pacto de Dios. Porque el pacto de Dios incluye su misericordia, su gracia. Y el pacto de Dios incluye que tú recuerdes hoy que a pesar de que tú has construido en caminos torcidos, Él ya te prometió sendas rectas en tu vida. Pastor, es que usted no me conoce lo torcido que soy. Lo que yo sé es que el pacto de Dios sobre tu vida hace sendas rectas. Y lo único que necesita para ti es que tú entiendas que es el pacto de Dios y que se dejes alcanzar por su misericordia. ¿Saben por qué? Porque cuando usted empieza a entender el pacto de Dios, que es este pacto maravilloso de Dios, cuando empiezas a entender su misericordia, entonces empiezas a entender esta segunda característica del pacto de Dios sobre su pueblo y sobre sus hijos. Y es que el pacto de Dios tiene que ver con las generaciones. Tiene que ver con quien estás caminando al lado. Ayer hicimos algo muy especial y que fue que hicimos la ceremonia de dedicación de niños, ¿sí? Y a mí siempre me encanta contar esto. Hoy menos mal está mi mamá acá, no puedo hablar mal de ella. Pero siempre cuento este testimonio de que mi mamá en su momento, siendo no cristiana, tal vez profesante, tenía una amiga cristiana. Todos tenemos un buen amigo cristiano. Y ese buen amigo cristiano le dijo: oye, ¿por qué no presentas el niño en la iglesia? Entonces mi mamá fue obedientemente con su amiga y dijo: oye, pues sí, eso no trae nada malo. De pronto sale pastor. Y mamá siempre me cuenta que fue con esa amiga a la iglesia sin entender tal vez muchas cosas, pero mi vida fue dedicada al Señor. Y puede que cuando yo estuviera en el inframundo, ninguno de los dos nos acordáramos. Pero la promesa de Dios en su pacto, en su misericordia, es para generaciones. Y si sobre tus hijos está declarada esa bendición generacional, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque su pacto es fiel. Tú solo obedece. Tú solo intenta ser recíproco en lo que no puedes hacer, porque no lo puedes hacer tú. No somos capaces de hacerlo. Necesitamos de su misericordia. Génesis 17:9 dice: Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. ¡Wow! Ya vamos subiendo ahí en el libro, ¿cierto? Vamos en Abraham.
Y aquí está el Señor ratificando el pacto de Abraham para las generaciones. Voy a hacer una pregunta que hice en el primer servicio, quiero volverla a hacer acá. Levanten la mano los que son hijos de padres cristianos y abuelos cristianos. Wow, Dios los bendiga. Wow, ustedes saben el regalo que tienen. Gloria a Dios, existe el apóstol Pablo. Porque por el pacto de Dios al que estamos apuntando, usted y yo podemos dar fe hoy de que somos uno de 1000 generaciones. Y estas personitas que levantaron su mano hoy están aquí por ese pacto. Porque un día entendieron que era el pacto de Dios y su misericordia, y que esto era por generaciones completas. ¿Sabes una característica que tenía el pueblo judío? El pueblo judío no planificaba. O sea, eso tienen hijos como quieren. Gracias a Dios usted y yo somos gentiles, ¿no? Pero el pueblo judío no tenía límite. Les acabé de poner el ejemplo de Jacob, 12, y el rancho ardiendo. O sea, este pueblo no lo limitaba. Y yo me quedaba reflexionando sobre esto. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué sobrepoblar la tierra así? Diría hoy cualquier desapercibido globalista. ¿Por qué insistir en que esto nos vamos a quemar y se está acabando el planeta? ¿Por qué no hacer menos? ¿Saben por qué? Porque la confianza del pueblo de Israel, cuando estaba conectado, cuando estaba enfocado en su pacto, solo era en Dios. Y ellos tenían claro que venir a poblar la tierra era un mandamiento, y que entregar esa tierra era porque lo que Dios me había dado a mí iba a bendecir generaciones. Lo que el pueblo aquí estaba entendiendo era que el pacto de Dios al final tenía un nombre que decía: lo mejor está por venir, no te lo quedes, haz que avance, haz que crezca. Y cuando tú y yo venimos acá, ahora te estoy hablando desde la perspectiva de los hijos, ahora míralo desde la perspectiva del reino. Cada que tú evangelizas, cada que tú predicas, cada que tú llevas más hijos espirituales, el reino también crece. Cada que tú llevas la palabra más allá, estás dando cuenta del pacto de Dios, de un pacto en su misericordia, de un pacto generacional. Moisés en Deuteronomio le recuerda estas palabras al pueblo: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra. ¿En dónde? En la tierra. Ponga ahí, haga conmigo así, pise allí, ¿sí? Dígale, ponga los pies en la tierra. Dígale al que quiera, ponga los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios te los llamó a obedecer aquí. Porque el pacto de Dios para sus hijos es aquí, pero apunta allá. Y tú y yo somos gente de pacto porque apuntamos allá, pero conocemos qué pasó allá. Y entendemos su misericordia. Entendemos que lo que estamos haciendo de aquí a allá tiene que ver con las generaciones. Dice: para que lo pongas en práctica en la tierra en la que vas a tomar posesión, a lo que viene. Diga conmigo: lo mejor está por venir. Así no lo vea, porque hay algo que viene, y lo mejor que está por venir apunta a ese nuevo pacto del que yo te estoy llevando, el pacto de la cruz. Eso es lo que mejor está por venir. Pero tú y yo vamos a ver de aquí a allá cosas por venir en nuestra vida que son producto del pacto de Dios en su pueblo. Pero tú lo tienes que entender y lo tienes que creer. Dice: para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Y aquí me encanta esto que hace 2 veces Moisés, y es que le dice al pueblo: escucha, Israel. Y yo quiero que tú lo escuches con tu nombre. Dilo ahí con tu nombre. Hoy Dios dice: escucha, Germán. Y si tienes confianza con el que tienes al lado, dile ahí: escucha. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados.
Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sabe de qué estaba hablando Moisés acá? De futuro. Donde hay pacto, hay futuro. Donde hay entendimiento del pacto de Dios, hay nuevas generaciones, hay vida. ¿Cuál es la forma en la que tú lo debes vivir? Tú te lo debes preguntar, yo no te lo voy a responder acá, pero el Espíritu Santo sí te va a decir qué parte de este pacto hoy necesitas entender para que tu vida sea una vida de impacto generacional. ¿En dónde? ¿En lo que haces? ¿En lo que trabajas? ¿En lo que estudias? ¿En lo que sirves? ¿En qué? Porque ¿de qué sirve entonces ser un gran profesional si no tiene un impacto eterno? Sí, muy buen médico y chévere, ahí quedan los títulos y se marchó, ¿cierto? Pero nosotros, sus hijos, todo lo que ponemos como parte de ese pacto, nuestros dones, nuestros talentos, nuestra profesión, todo lo que hacemos, dice el apóstol Pablo, lo hacemos como para Dios. Eso es gente de pacto. Eso es gente de nueva generación. Eso es gente de futuro. Eso es gente que planifica. Eso es gente que va más allá. No porque ellos pueden, sino por la misericordia de Dios, que nos abrazó en su pacto para llevarnos más allá. Y dice ahí: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Sí, ve versículo para tatuaje en la frente. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Saben qué estaba diciendo Moisés acá? Lo que Jesús en Mateo 24 aclaraba: cielo y tierra pasarán, pero la gente de pacto, la palabra no pasa. Es la misma. Porque el pacto está cimentado en su palabra sobre nuestras vidas. El pacto de Dios se trató de las generaciones. Ahí más adelante en Deuteronomio 7:9 dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel. El Dios de este pacto que yo te estoy hablando hoy es fiel. Y si Él lo prometió, lo va a cumplir. Pero recuerda, no por el pacto de la ley, sino por el pacto al que estamos apuntando. Amén. El Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación. Mire, que me spoileo la predica dentro de 8 días, pero no. Lo que Dios está haciendo hoy con su pueblo es que su pueblo pueda entender como iglesia que viene y discernir los tiempos para que nuestros hijos sean apuntados a vivir y disfrutar el nuevo pacto. El de estas mismas características, el de su misericordia, el de las generaciones, el del Dios que es fiel y cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Y usted ya vio la misericordia, usted ya vio las generaciones en las características de un pacto. Pero esta palabra nos ha dejado ver otra característica especial en aquellos que aceptaron los pactos de Dios. Génesis 22:9. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, porque Dios señala el lugar, Abraham construyó un altar. La gente de pacto construye altares. La gente de pacto, ¿sí?, no se para, sigue adorando. Cuando yo veía este altar, yo dije: claro, todos queremos. ¿Quién no quiere construir un altar aquí? ¿Quién? Todos salimos, ¿cierto? Pastor puso tarea que hay que construir un altar. Y yo me encuentro en la semana, entonces, pastor, ¿cómo le parece que me hice mi cuarto de guerra? Le cogí con incito, mandé a hacer unos cojines gruesitos para que las rodillas no me tallen, todo perfecto, que va a estar bonito. Eso es lo que yo necesitaba. Pero cuando yo veo este altar de Abraham, este no es ese altar. Este altar es el altar del dolor. Este altar es el altar donde tú estás llegando quebrado. Este altar es el altar donde tú estás llegando y las cosas no se están dando como tú creías que se debían dar.
donde las cosas no están saliendo como te dijeron en la iglesia que eran, planes de bienestar y no de calamidad. Y de pronto estás llegando a este altar a entregar lo que te queda. ¿A qué está llegando Abraham aquí? Ahora, te estoy poniendo este ejemplo, pero cuando tú lo lees con detenimiento, y voy a ser honesto, no lo había visto desde esta perspectiva nunca en mi vida, y en esta lectura lo vi nuevamente así. Vi un Abraham construyéndole un altar a Dios por todo. O sea, Abraham pagaba la luz y construía un altar. Abraham iba el domingo a la iglesia, construía un altar. Abraham ganaba el Cali y construía un altar. Esto es imposible, eso es un altar de fe. Ay, Dios mío bendito. Sigamos con cosas más amables. Abraham construía un altar cada que podía. Pero este altar era un altar complejo, porque era un altar de todo. Y cuando yo te estoy hablando de pactar con Dios, perdón, no lo quiero decirlo así. Cuando yo te estoy hablando del pacto de Dios para con su pueblo, te estoy hablando de que Dios en ese momento, su pacto, la reciprocidad de su pacto, era todo. Él entregaba todo. Y la verdad, como pueblo nunca entregamos todo, ni siquiera lo que nos pide. En este ejemplo, Abraham está subiendo con Isaac al monte a entregar ¿qué? Todo. Está yendo a entregar su promesa. Muchos estudiosos dicen que tal vez para Abraham era fácil, porque en ese momento se levantaran altares por todo lado, por el paganismo y por todo lo que podía haber. Pero yo te digo una cosa es levantar altares falsos y cosas adicionales, pero otra cosa es llevar a tu hijo como altar, a ofrecerlo como un sacrificio. Eso solo Dios lo puede entender. Pero este Abraham estaba yendo a este altar, a construirle un altar al Señor. ¿Qué era un altar? ¿Qué característica tiene un altar? Uno, sacrificio. El altar del Antiguo Testamento era sacrificio. Nuestro sacrificio hoy puede ser otro, porque nos apunta al nuevo pacto, pero tiene sacrificio, tiene obediencia, porque en el altar es donde yo no quiero, pero el Señor me enseña y yo soy obediente. Tiene fe, tiene prueba, porque solo cuando yo levanto un altar es donde yo soy probado en lo que Dios me ha equipado. Porque todos tenemos fe cuando hay pago el 30, pero cuando no hay, la fe se agota. ¿Por qué? Por falta de altar. Porque si usted y yo somos gente de pacto, de nuevo pacto, usted y yo no deberíamos estar preocupados por eso. Deberíamos estar haciendo lo que nos corresponde en el altar y saliendo a hacer lo que Dios nos dice en el altar que hagamos. Porque Dios nos guía, porque el altar guía, el altar prueba. ¿Sabe qué más era el altar? Solía Abraham, donde pasaba, edificar el altar con rocas, con piedras, y lo dejaban allí. ¿Saben cómo qué? Como un recordatorio. Tu altar tiene que ser un recordatorio. Tu altar tiene que ser un recordatorio para tus hijos. Ahora voy a tomar las palabras de Jesús. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque eso no es un altar. Pero tus hijos, tus generaciones, las que vienen, las que están pasando, sí conocen tu altar. Tu forma de hablar es el recordatorio de tu hablar a otros, de tu participar tu altar a otros. La forma en la que tú te expresas, en la que te quejas, en la que madreas, en la que reniegas, es tu forma de mostrar tu altar. Y la pregunta es, ¿tu vida está mostrando un altar verdadero? ¿Tienes un altar hoy con Dios que te permita evidenciar el pacto de Dios en tu vida? ¿Sabes qué más significaba un altar? Su presencia. Cuando los hombres de Dios iban a construir estos altares, era porque sabían que la presencia de Dios iba a estar allí. Y yo te digo una cosa, suena evangélica esta alabanza, pero a veces tenemos que orar así: Señor, que me falte todo menos tu presencia. Porque un pacto sin la presencia de Dios es muy terrible, es una carga. Pero el pacto de Dios con Él al lado es la garantía de que lo mejor está por venir. En cualquier área de mi vida, allí va a serlo.
¿Qué más significaba un altar? Comunión con Dios. Mire lo que dice Abraham acá. Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. Esto era relación. Yo siempre he creído que Abraham iba muerto del susto, pero que tenía comunión con Dios, estoy seguro que la tenía. Porque este nivel de obediencia solo se da cuando tú eres recíproco para estar construyendo altares. En tu intimidad, en tu casa, en todo lugar. No solo aquí en el templo, aquí es muy fácil. Y podríamos llegar a confundirnos pensando que esto es un altar. Pero el altar que en esta iglesia se construye desde tu intimidad hacia acá. ¿Para qué? Para que se pueda mantener, para que se pueda sostener. Me encantan las palabras del apóstol Pablo en Efesios 2:17. Dice: Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Y aquí entra en este elemento del pacto el Espíritu Santo. Porque es por ese Espíritu Santo que usted y yo podemos, necesitamos y debemos levantar altares que nos protejan, que nos cubran, que nos guarden. Hay hombres acá. Aquí hemos aprendido que un hombre solo es presa fácil, pero un hombre sin altar está muerto. Ya no alcanza a ser presa, papito. Un hombre sin altar es vulnerable. Un hombre sin altar no va a poder batallar. Un hombre sin altar, sin comunión, ya no es presa fácil. Ya está en manos de Él. Dios llamó a estos hombres a levantar altares para volver al origen. Y hoy los levantamos a través del Espíritu Santo. Miren lo que dice: por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Cuando usted conoce el antiguo pacto, usted puede valorar con la misericordia de Dios en su mano vivida el nuevo pacto. Porque nuestra libertad, nuestra vida, la vida prometida en abundancia, está sustentada sobre lo que este pueblo vivió, pero especialmente para usted y para mí, sobre lo que Jesucristo hizo. Y la roca de este altar, de este nuevo pacto, es la roca, es Jesucristo. ¿Sobre qué estás levantando tus altares? ¿Sobre lo antiguo? ¿O estás levantando altares sobre la roca, que es Cristo? ¿Qué es lo que levanta tu altar? Porque si no, no vas a entender. Dice ahí: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, en Cristo, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. ¿Qué levanta un altar? ¿Qué levanta un templo? Que usted y yo lo hagamos. Lo que el Espíritu Santo pasaba ahora en la alabanza haciendo, lo que usted sentía tal vez cuando entraba y decía: aparte del calor, ¿qué es lo que hay raro aquí? ¿Por qué me siento raro? Es el altar. Pero no lo propicio yo, lo propicias tú y tú y tú y tú y tú, que juntos representan el templo de Dios, porque hemos levantado un altar propicio. Y lo mismo pasa en tu casa. Cuando todos levantan altar, ¿sí? Esa casa es templo del Señor. Esa casa es cobertura. Esa casa es confirmación del pacto de Dios en nuestras vidas. Y eso trae recordatorio continuo de esto último que quiero compartirte, que es una característica fundamental del pacto de Dios: sus promesas. Porque ya aprendiste que el pacto de Dios debe de verse a través de su misericordia, porque no éramos capaces, pero Él es fiel. El pacto de Dios tiene que ver con el futuro, con nuestras generaciones, con que lo mejor está por venir. El pacto de Dios tiene que ver también, evidentemente, con levantar altares, con la adoración.
con la reciprocidad de lo que no tengo. ¿Y sabes qué pasa allí? Que Dios entonces activa sus promesas. Cuando tú has entendido que es un pacto, que es lo que Dios te está pidiendo, tú empiezas entonces a ver propicias las promesas de Dios sobre tu vida. Porque hay un elemento muy especial del antiguo pacto, y es que cuando lo vemos en la historia, fue escrito sobre piedras. Fueron piedras que se edificaron con las que edificaron. Moisés posteriormente iba a ratificar ese pacto ¿sobre qué? Sobre 2 tablas de piedra, y lo escribió allí su pacto. Pero el pacto al que yo te estoy apuntando, conociendo el anterior, no fue escrito en piedras. Y el profeta Ezequiel lo describe de buena manera cuando dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón ¿de qué? De carne. Porque el pacto anterior se basaba en lo que hacías, en lo que dabas o en lo que podías. Pero este nuevo pacto se basa en tu corazón. Hay una escena hermosa que me encanta de esta serie que se llama The Chosen, que no está en la Biblia, no la vayas a buscar porque es un complemento de contexto histórico. Es decir, es un relato que se encontró y hicieron parte de esta escena con ese relato, pero no está en la Biblia así. Y habla de aquella María que cambió de ser prostituta, pero relata una escena que no está en la palabra, que dice que ella recayó. O sea, que ella volvió a sus andanzas. En medio de la guerra espiritual, ella caminaba con Jesús y los discípulos, ¿ya? Jesús caminó con mujeres en su ministerio. Que en esa caminata María recae y de pronto vuelve al bar, y en la escena pues vuelve a tomar licor, pero está muy confrontada porque ella no lo quiere hacer, como dice Gálatas 5, pero su carne la lleva. Los discípulos, habiendo aprendido de su maestro, dejan las 99 y van por ella, la buscan, ¿sí? Y ella en vergüenza vuelve al campamento y se la llevan a Jesús. Y la mujer se para en esta conversación con Jesús habiendo caído. O sea, Jesús ya había hecho milagros con ella. O sea, ella ya conocía al Salvador del universo y recayó. Y de pronto tiene esta conversación que es algo especial de esta serie, de Jesús con esta mujer, y esta mujer avergonzada, llena de culpa, oprimida, le decía a Jesús: yo no soy capaz, no soy digna, porque yo no soy capaz con esto. Más o menos estaba diciéndole: esto de seguirte a ti y de ser cristiano es muy duro. Yo no soy capaz, no me quedan fuerzas. Es más, ¿sabes algo, Jesús? No sé qué darte, no sé qué más hacer, no tengo nada que darte a ti. Allí es cuando usted empieza a entender el pacto de Dios y hacia dónde apuntaba todo esto que yo te he contado hoy. A que llega un momento en tu vida donde el pacto de Dios ante tu vida se presenta y vas a tener que entregar lo único que tienes. ¿Qué es qué? Todo. Porque cuando yo le entrego todo a Dios, estoy siendo recíproco con su pacto, porque Él lo entregó todo. El nuevo pacto fue sellado por una entrega total que llevó sangre, humillación y una cruz en un madero que no se pinta de arco iris, pero su sangre lo pinta para recordarte a ti y a mí ese pacto. Y entonces Jesús la mira a esta mujer pecadora, quebrada, culpable, y le dice: yo no te estoy pidiendo nada, lo único que te pido que me entregues es tu corazón, que es lo único que tienes. Esta mujer se postra de rodillas delante de los pies de Jesús, habiendo pecado, habiendo recaído, y entiende
que ese es el nuevo pacto. Déjame te lo leo como Isaías lo decía. Jeremías 31 dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿La qué? La escribiré en su corazón. Los 10 mandamientos fueron escritos sobre piedra. Esta palabra, su pacto, es para ser escrita sobre tu corazón. El nuevo pacto apunta a que ya no es lo que tienes que hacer, a que es lo que tienes que vivir. Porque piensen en un corazón que se detiene. ¿Qué pasa con esa vida? Se acaba. Pero un corazón que vive por su promesa, un corazón que entiende el nuevo pacto, entiende que su misericordia lo alcanzó para ir por mucho más, porque lo mejor está por venir, para entender su gracia, su amor, y para entender que sus promesas son sí en mi vida por lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, piénsalo para ti. Piensa cuál es esa área de tu vida hoy que necesita reescribir el pacto con Dios. ¿Cuál es esa área de tu vida donde tú sigues creyendo que por el viejo pacto, por cumplir, por las obras, Dios va a suplir? ¿Cuál es esa área en tu vida que necesita ser reescrita como la palabra lo dice? Y cierro con esto. El apóstol Pablo lo dice de mejor manera en 2 de Corintios 3, versículos del 3 al 6. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Es el Espíritu Santo el que te va a hacer partícipe, reconocedor, y va a avivar su pacto en tu vida para caminar de una manera diferente. Pero para ello Dios necesita que le entregues tu corazón, porque Él va a escribir allí. El Espíritu Santo va a escribir sobre tu vida esto: yo hice un nuevo pacto contigo. Tengo un esposo, tengo unos hijos, tengo una familia, tengo un proyecto, tengo unos sueños, tengo una empresa que hace parte del nuevo pacto, no del viejo. Porque lo mejor del pacto de Dios está por venir. Y está por venir porque apunta a su cruz, apunta a Él, apunta a la verdadera señal. Dice: escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Ezequiel lo decía: quitaré tu corazón de carne, de piedra, y pondré uno de carne, que siente, pero que es sensible a la voz del Espíritu Santo, para vivir como hijos del pacto verdadero. El pacto que Jesucristo hizo en la cruz, el pacto que Él en la cruz pagó por ti, el pacto que produce vida. Dice que el enemigo ha venido a robar, matar y destruir, pero yo he venido a darles ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Y es posible que hasta hoy tú eras un cristiano que había escuchado del pacto, pero lo que el Espíritu Santo te está diciendo hoy es que tú tienes que reflejar el pacto de Jesucristo en la cruz por tu vida, por tus emociones, por tus finanzas, por tus relaciones, por tu servicio, por todo lo que Él tiene para ti. Mira lo que dice ahí la palabra. Esta es la confianza delante de Dios que tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene ¿de quién? De Dios. Este pacto es posible porque es un pacto con Dios. ¿Sí? Solos, nosotros, no se preocupe, los hombres fallamos y por eso se rompen los pactos. Pero el que es fiel no falla. Y si Él te dijo que Él había hecho un pacto contigo, tú sigue caminando, porque lo mejor está por venir para tu vida. Tú creíste que no eras digno o digna de recibirlo,
Pero yo te estoy diciendo hoy en el Espíritu de Dios, Él tiene algo mejor para ti. Él tiene algo que tú no soñaste ni imaginaste. No cabe en tu cabeza. Pero es el pacto de Dios para tu vida, para tu corazón. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, no el de la ley, no el de las obras, no el de las demandas, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el pacto del Espíritu Santo da vida, y vida en abundancia. Y yo creo que tú necesitas hoy recibir iluminación y revelación de ese pacto en tu vida. No sé cuál sea el área, y quiero invitarte ahí a que medites en esto que Dios está inquietando a tu corazón. Tal vez tú pensaste que ya no pasaría. Tal vez tú has venido incluso sirviéndole a Dios, pero aún dudando de lo que Dios está por hacer. Y yo te quiero decir hoy, mantente fiel al pacto que Él hizo por ti. Guarda tu santidad. Atesora la santidad como nada. Él conoce tu pecado. Él conoce tu dolor. Él conoce tu queja, tu maltrato. Él conoce por qué te involucró en este pacto. Y por eso su Espíritu precioso hoy está viniendo sobre tu vida a revelarte que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús.